Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos iniciando un nuevo vivo de los días miércoles a las 5 en Costa Rica. Tienen que calcular, por ejemplo, una hora más en Colombia, una hora más en Ecuador, una hora más en Perú, 2 horas más en República Dominicana y 3 horas más de las 5 en Argentina. Así que aquí estamos, tenemos algunas personas que ya nos están saludando. Marcelino Villegas, que se unió. Donald Steve. Ahí tenemos a Stella, que está aquí. Voy a transmitir con Stella. Entonces vamos a invitarla, enviarle a Stella invitación. A ver, aquí ella me envió, muy bien. Vamos a aceptar a Stella. Hola, Stella. Hola, Teresa. Hola. ¿Cómo te va, Stella? Muy ¿Todo bien, bien? Teresa. Muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, yo disfrutando un poquito del calorcito de Costa Rica, porque vos sabés que Costa Rica todo el mundo cree que es un país, como es un país tropical, todo el mundo cree que hace demasiado calor y como está entre océanos y es chiquitito, ¿no? Pero en realidad la zona donde vive casi toda la población, incluida yo, es de montaña, es alta, es en el Valle Sí. Central. Entonces las temperaturas no superan los 24 grados, los 23. En las noches está bastante fresquito, a veces muy frío, pero cerca de la playa está así a nivel del mar, entonces hace calor. Entonces estamos pasando una semanita ahora en la playa, entonces disfrutando del calorcito. Pero qué bueno, Teresa. Aquí sí está Sí, haciendo sí. un frío. Estoy en Bogotá, Colombia. Ajá, En Bogotá, por esta época está lloviendo horrible y un frío tremendo. Qué claro. bueno que tú estás disfrutando. Sí, sí. Bogotá es alto, ¿verdad? Así que, Sí, este, sí, 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 sí. el clima de montaña. Bueno, y hoy les contamos a quienes se están uniendo, todavía no se ha unido mucha gente, están ahí como entrando todos, ahí nos saludan, nos dicen saludos. Voy a tener que ponerme los lentes para ver las letritas blancas que Loyola, aparecen. Loyola Benjamín, Ticolino ah, Express, ajá, Hugo Miguelín. Lares, ahí están saludando, gracias, gracias por estar aquí. Unas Ujú. colegas tuvo que se habían unido. Hoy es un tema importantísimo porque vamos a hablar de la conexión con nuestras emociones. Qué importante, ¿verdad? Conectar con las emociones, porque si no conectamos, ¿qué nos pasa, Estela? Claro, nos podemos enfermar y bueno, Claro, este tema a mí me parece súper interesante, Teresa, y en las personas que están conectadas y los que van a sí. escuchar después, esto queda grabado. Ujú. Cuando uno en consulta le pregunta, o yo a veces le pregunto a los pacientes, ¿y qué sientes? ¿Qué sentiste con tal situación? Y dicen, no, pues yo pienso que tal y tal y tal cosa, y entonces se van a la razón, Ujú. ¿sí? Y entonces es que yo creo, es que yo pienso, no, pero es que yo te estoy preguntando, ¿qué sentiste? Y les cuesta trabajo conectar con las emociones, ¿sí? Y, y, Claro, no, y no conocen cuáles son esas emociones. A veces me toca dejar tareitas de haga una lista o busquen en internet cuáles son las emociones, cuáles son los sentimientos para poder trabajar desde la emoción, desde el sentimiento, ¿sí? ujú, Eso me parece es- bien interesante. sí, sí, es así. Hay algunas personas que están diciendo gracias por la invitación, sí, que por ahí son nuevos seguidores ahí de Instagram que aparecieron y no nos conocemos, ¿verdad? Personalmente, ni hemos hablado ni nada, como es este mundo, ¿verdad? De las redes, pero que saben que ahí estamos y se están uniendo. Ahí dice
Caro Acevedo. Generalmente es desconocimiento entre sentimiento y emoción. Una colega, muy bien. Ahí se unió también el Sí, rinconcito de Mem. Ok, muy bien. Ana bienvenida. Conti se unió, colega también. Hola, gracias. Gracias por estar ahí. Sí, Muchas gracias. bienvenida. Y Bienvenidas. nosotras Sí, pertenecemos a Be Positive, ¿no? Estamos aceptando este reto de la virtualidad. Nosotras, pues como se deben de suponer, ¿no? Yo aprendí fue a escribir en máquina, ¿sí? claro. Cuando estudié mi carrera, los trabajos eran en máquina de escribir. Pero ahora hemos querido aceptar este reto, ¿no? De la virtualidad, es bien interesante. Ujú. Por, y estamos allí en eso, pertenecemos a esta comunidad de Be Positive. Así es, que es una comunidad de psicólogos internacionales, ¿verdad? Que nuclea de psicólogos de todas partes. Entonces estamos colegas de Costa Rica, de Colombia, como es tu caso, de Argentina, de De, Chile, de Ecuador, de todas de partes, México, ¿verdad? Sí, de de México, México, Bolivia, Bolivia, Perú, muchas República Dominicana también, inclusive porque tendemos a creer que es solo Latinoamérica, pero tenemos algunas colegas de España de también, España. Sí, 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 eso sí es lo bueno de la virtualidad, ¿no, Teresa? Es que entonces nos podemos unir con todos los países y no pasa nada, o sea, lo podemos hacer fácilmente. exactamente, sí, sí, nos hemos estado entonces en este tiempo de estar juntas, ¿verdad? De formación en todo lo digital, nos hemos estado conociendo e intercambiando nuestros conocimientos, porque hacemos vivos en conjunto, entonces eso es de mucha riqueza cognitiva, emocional, ¿verdad? Espiritual, porque podemos aprender unas de las otras. Así es. Ay, está desde España el rinconcito de la mujer. Ay, saludos, saludos a la madre patria. Muy Saludos. bien. Y saludos a Cristina. Bienvenida. Sí, saludos. Muy bien. Así es. Entonces, tema de hoy es cómo conectar con nuestras emociones, ¿verdad? Y Sí. tema interesantísimo porque muchas veces no conectamos y cuando no conectamos es como vos decís, cuando nos podemos enfermar porque nos defendemos, ¿verdad? Nuestra mente se defiende, entonces desarrolla un montón de defensas o mecanismos para dejar afuera el dolor porque no nos gusta sufrir. Y Así también puede es. Y ser que lo yo contrario, que nos dominen las emociones. Son dos maneras como que no son buenas, ¿verdad? Para conectarse. sí, pero vamos a ver entonces qué es una emoción. Una emoción es un Perfecto. proceso psicológico que nos prepara Ujú. para adaptarnos y responder al entorno. O sea, en otras palabras, es aquello que sentimos cuando percibimos algo o alguien o una situación. Y son reacciones que todos experimentamos. Ujú. ¿Sí? Entonces es una Exactamente. respuesta del ser humano a los estímulos, bien sea estímulos reales o imaginarios, porque a veces estamos respondiendo a estímulos imaginarios, no siempre son reales, sino que nos imaginamos cosas y entonces sentimos cosas y reaccionamos acorde a ello. Ajá. Algunas de las emociones es el miedo, la alegría, la tristeza, el enfado, el asco, es una emoción, la Ajá. curiosidad, la admiración, la sorpresa, la culpa, el sentimiento de culpa, la seguridad, la soledad, la desesperación, la indiferencia o la apatía son algunos de Ujú. los de las emociones. A mí me llama la atención mucho a ver, cuando nosotros estamos, porque es que nosotros no conectamos, yo me preguntaba, ¿por qué esa dificultad para nosotros conectar con nuestras emociones? Bueno, la Ujú. bienvenida a Gladys, a Ana, pero vamos Ana, a seguir. Gladys.
las personas que están conectando, que siguen conectando. Resulta, Teresa, que tenemos esa dificultad para conectar, porque cuando nosotros estábamos pequeños, invalidaban nuestras emociones. Entonces yo recuerdo que a ver, si uno lloraba, ¡ay, usted tan llorona que es! Ujú. Ya se va a poner a llorar. Hasta le ponían apodos, lágrima pronta, ¿sí? Tan llorona. Entonces Sí, uno no podía expresar la tristeza porque entonces ya la estaban calificando, lo estaban regañando a uno. Si uno se reía, ¡ay, pero de qué se ríe! Pero usted no hace sino reírse. sí, esa cosa, ¿verdad? Que tenían, yo me acuerdo que cuando yo expresaba una carcajada con todas las ganas, que ahora se ve que es tan liberadora, mi abuelita me decía, no, las niñas no deben reírse así, eso está muy mal, eso es muy grosero. Entonces había que estar modulando, ¿verdad? Las Claro, emociones. ahí estaban. Allí entonces uno decía, hombre, entonces ¿será que yo no puedo llorar? Y peor si era un hombre, Teresa. ¿Por qué? Porque cuando Claro. el hombre lloraba, los niños no lloran, los varones no. Hasta Ujú, les decían nena, parece una nena. Imagínense, iban a la identidad del niño. ¿Sí? claro. Entonces los niños no lloran porque entonces se van a volver volteados, decimos aquí, homosexuales, qué sé yo, pensaban que era Ujú, sinónimo, que llorar era sinónimo de debilidad en un hombre. Y claro. yo siempre me preguntaba o le digo a veces a los pacientes, a ver, si los hombres no lloran, entonces ¿por qué Dios los hizo con lagrimales también? Claro, Si Dios los hizo con lagrimales es porque pueden llorar, es porque también tienen claro, esos sentimientos. Entonces, exacto. si uno se iba a disgustar por algo, porque no le gustaba algo, entonces usted no se enoje. O usted tan grosera, si uno iba a decir, no, es que yo no quiero tal cosa, ¿sí? O es que yo no quiero ir, ¿por qué tengo que ir? Y uno cuestionaba, así ya cuando va como en la preadolescencia, algo así, que ya empieza uno a cuestionar todo, yo no quiero ir allá, yo no quiero salir, pero ¿por qué tengo que ir? Ah, no sea grosero, o no sea Ujú, grosero, ¿sí? O sea, tampoco se podía expresar el inconformismo con algo. ujú, Entonces, ¿qué termina el ser humano que termina haciendo? Reprimiendo y tragándose sus emociones, ¿sí? Llegan el pensamiento, si yo expreso tristeza y lloro, si yo expreso mi inconformidad o mi rabia por algo, está mal, si yo me río está mal, entonces ¿en qué quedo? ujú, ¿Sí? En que soy un ser sin emociones y que no puedo demostrarlas. Y lo que exacto. dice la de allí, sí, no se demostraba, ¿sí? Pues no Ujú, se podía, porque por todo se regañaba. Entonces me fui tragando, nos fuimos tragando todas esas emociones y cuando vamos creciendo empezamos a tener dificultad para hablar, para expresar ujú, y empezamos a expresar todo desde la razón, ¿sí? Desde el ujú, conocimiento aquí, pero desde la emoción no. Y eso trae muchas dificultades en todos los niveles. A nivel, por ejemplo, trae enfermedades, a nivel físico, ¿sí? claro. Se activa cuando, digamos, hay un estado elevado de emocionalidad allí negativa o comprimida, entonces se activa el sistema nervioso autónomo y se puede aumentar la frecuencia cardíaca. Las personas que empiezan a sufrir del Ujú, corazón, se aumenta o sea, se puede subir la tensión o haber hipertensión. claro. También el tono muscular, hay tensión en el tono muscular y esto sí que es bien delicado también, porque he tenido casos de personas y quizás lo compartí en algún momento, de una señora que tenía un dolor muscular en su brazo y los exámenes, digamos, habían salido buenos y cuando ella va a fisioterapia y le aplican un medicamento porque digamos, le pusieron terapia neural y ese medicamento que le aplican en la terapia neural
hace que salga como el inconsciente de la persona o todo lo Mm. que tiene reprimido allí en su estado emocional. Y esta persona se dio cuenta que en ese brazo tenía una ira contenida contra su esposo. El esposo ya había muerto, ya había fallecido y ella sufrió pues el duelo y todo, pero en este caso ya pudo identificar que tenía una Ajá. ira reprimida en su brazo, que cuando él la golpeaba porque había violencia física, ella se había contenido esa ira por miedo a él y para no agredirlo, pero en ese momento que ella habló y habló y habló, salió ese resentimiento, ese dolor que ella tenía, como ella había querido con su mano haber detenido el golpe o Ah, habérselo devuelto a él, y entonces contuvo toda esa ira y llanto, que lloró, es que lloró, 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 se le quitó el dolor, se pudo ujú. recuperar. Entonces esos dolores musculares que a veces tenemos también es a causa de la contención, de contener esos estados emocionales. Bien sea la rabia, la ira, la tristeza, la ansiedad, la depresión, ¿sí? También tenemos, se nos bajan las defensas. Tremendo. ¿Quién va a creer que por contenernos esas emociones se bajan las defensas y vienen las enfermedades infecciosas, ¿sí? O enfermedades de tipo inmunológico a causa de la baja de las defensas. Eso es en cuanto a la parte, digamos, física, a consecuencia de no expresar las emociones y de tragarnos todas estas emociones. Porque otras consecuencias pues también puede ser a nivel cognitivo, que es una excesiva preocupación. Como yo no la expreso, Ujú. entonces estoy preocupada en todo momento. Pero también se pueden formar a nivel cognitivo las obsesiones. Me puedo empezar a obsesionar con cosas, o con la televisión, o con las redes, o con el comprando cosas, o obsesionarme con alguien. Entonces se afecta también la parte cognitiva. Claro, Aquí Stella, también, eso que, perdón, discúlpame, eso que hablabas en la parte biológica, ¿no? ¿Cómo afectan? También está comprobado, bueno, tras, bueno, las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Que el origen es psicológico, que vos lo mencionaste, por ejemplo, las enfermedades respiratorias o circulatorias, brotes en la piel también. Probablemente también, no se sabe, pero el cáncer probablemente sea por mucho que se ha guardado, reprimido. Lo que sí es bien claro es el ejemplo de la vesícula, ¿no? Que uno dice, ay, se me van a regar las bilis, se me van a regar las bilis, y casi toda la gente que por ahí que uno conoce que ha tenido problemas con la vesícula es gente como muy como que reprime, ¿no? No es explosiva. La gente que es explosiva tiende a tender como a tener, por ejemplo, enfermedades así como de explosión, como, ¿qué te puedo decir? Problemas digestivos, ¿verdad? Como vómitos, diarrea, que es como que tiene que ver en el cuerpo como con tratar de expulsar, y justamente es toda esa emoción que no salió, mientras que los reprimidos se constriñen, son generalmente constipados, ¿verdad? Justamente por no expresar las cosas. Sí, sí, problemas digestivos, como tú dices, o sea, todas estas enfermedades de tipo psicosomáticas, ¿sí? sí, Y las cefaleas. Dice sí, Gladys, aquí nos dice Gladys que y la apatía la apatía emocional, emocional, claro, claro. claro. Entonces son personas, digamos, o sea, viene a traer también problemas a nivel conductual. Ujú. Uno de los problemas a nivel conductual es la adicción. Entonces nos podemos volver adictos a las cosas, a las personas, etcétera. Pero también Ujú. esa puede traer como consecuencia la dificultad para tener relaciones interpersonales, obviamente, porque entonces
o se puede ir a un extremo o al otro, o al extremo Ajá, de la apatía emocional. Entonces son las personas que tienen dificultad para demostrar que aman al otro. Si hay una relación, por ejemplo, de noviazgo o de pareja, entonces no saben demostrarlo. Y son personas sí. que entre comillas, decimos entonces son muy frías, pero ellas sufren, estas personas están sufriendo interiormente porque ellas quieren expresar lo que sienten, pero las deja la crítica y el señalamiento y el castigo que tuvo en su infancia cuando fue a expresar sus emociones. Pero también se puede ir al otro lado, ¿sí? Que es lo que tú decías ahorita, de pronto una persona con un trastorno de ira, una persona Ujú, que trae una ira de infancia porque no pudo hablar, porque no pudo expresar, porque no fue reconocida, porque fue juzgada, señalada, y entonces viene y se forma este problema de ira y empiezan a pelear con todo el mundo, entonces pelean aquí con el taxista, entonces pelean aquí con la esposa, ujú. pelean aquí con el jefe, pelean acá con la esposa, la maltratan y no saben cómo manejar sus emociones. Pero mira que pues normalmente se viene de familias disfuncionales, ¿sí? Ujú, De familias ajá, donde no hay una buena comunicación, en familias donde hay violencia física, en familias donde puede haber violencia psicológica o donde puede haber abuso sexual. Entonces son familias disfuncionales y donde crecemos en esa familia pensando que esa es la manera como se debe vivir, ujú, creyendo, creyendo erróneamente que, o sea, se normaliza el dolor, se normaliza dentro de la familia el maltrato. Yo tenía una paciente que también que una vez y me dice, ella había sido muy maltratada en su infancia. Ella no lo reconocía porque no había maltrato físico y como casi siempre asociamos el maltrato con golpes, ¿sí? Con empujones, pero también todos sabemos que hay un maltrato psicológico y que a veces hay un maltrato psicológico por negligencia. Y esta paciente había tenido un maltrato por negligencia y era que cuando ella iba a ir a hablar con su mamá no la podía atender porque su mamá siempre estaba ocupada. Entonces, mamá, mira que esto, que, ay, vaya para allá que estoy ocupada, ay, vaya que estoy haciendo la comida, ahora me cuenta. Y entonces ella dice, yo me quedaba con ese sentimiento de vacío, de no me escuchó, de no me ama, ¿sí? Entonces, esta paciente pues ya es adulta y viene a la consulta y tenía maltrato de parte de su esposo, maltrato psicológico, y empezamos a trabajar cuando un día me dice, ay, ¿sabes qué? ¿Cómo te parece que llevamos tiempos que no peleamos y yo me siento tan rara? Yo siento como que faltará algo, siento como que, ay, como un aburrimiento, como que aquí falta algo y cuando empezamos a indagar lo que le faltaba era el maltrato. Se había ujú. acostumbrado a eso Claro, y ahorita ella, o sea, se había acostumbrado a la adrenalina que daba el maltrato y peleamos y nos gritamos y eso porque eso sube la adrenalina y después la reconciliación y ahora ella se sentía extraña porque eso ya no estaba allí. es así. Entonces entonces nos vamos, digamos, vamos como normalizando eso en nuestra familia. ¿Sí? De que en la familia no se habla, en la familia no se puede decir lo que se piensa, ni lo que se siente, ni lo que se quiere, porque entonces es para armar un problema. Aquí no se habla de estas A cosas, no aquí no. ser. Sí, sí, sí. Hay culturas incluso que son más como de tenerle más importancia a lo que los demás puedan decir, lo que puedan pensar, como, bueno, acá hay un dicho muy conocido en Costa Rica que es calladita más bonita o calladito más bonito, ¿verdad? Como que, o sea, para evitar problemas, evitar conflictos.
creo que yo lo mencioné en el vivo anterior, que yo viniendo de Argentina, que somos muy expresivas y muy, ¿verdad? Como de decir las cosas de frente y como son, ¿verdad? Tuve mis problemas de adaptación acá, como que tuve que adaptarme a que, sobre todo en la familia, estoy casada con un costarricense, ¿no? Que es de esa idea de que no hay que expresar tanto las cosas, ¿verdad? Y entonces había, ¿verdad? Como esos choques en la comunicación, como que yo acostumbrada a que en mi casa se hablaba, se decía de todo, se discutía, por ahí se gritaba, pero al rato ya estábamos de lo más bien. Pero aquí me di cuenta que no, ¿verdad? Que como que el resentimiento como que se va guardando por más tiempo. O sea, es muy malo como subir la voz, expresar. Bueno, tiene que ver con el modo en que nos criaron, ¿verdad? Cada uno. Y también a veces hay sociedades más permisivas al enojo, ¿verdad? De las culturas, por ejemplo, de los países que se dice como que son de sangre caliente, ¿verdad? Como Italia, España, ¿verdad? Ni que hablar el mundo árabe, ¿verdad? Conozco gente de esos lados que hablan, hasta parece que estuvieran enojados cuando hablan, como Sí, demasiado, ¿verdad? Expresivo, sí. Y en el tono de voz de cada país uno se da cuenta, bueno, qué tan expresiva es la persona o no, ¿verdad? Aquí es como que todo es como más monótono, hay que mantener como una misma línea. Colombia debe ser parecido, porque tienden a decir que hablan muy parecido los colombianos a los ticos. No sí. sé. Bueno, aquí dice, Teresa, dice Gladys, que cómo se pudieron compatibilizar. Mi Me esposo y imagino. yo Sí, sí. todavía estamos intentándolo. Ya pasaron 27 años de matrimonio y la verdad que cuesta eso, esas cuestiones en la comunicación, pero como en todos los matrimonios, ¿verdad? Hay que ver más las cosas positivas que las negativas, entonces centrarse en lo positivo, aceptar, porque yo la primera vez que me pasó algo así, yo dije, ay, acá como que se acabó, esto parece que ya como que nos vamos a separar o lo que sea, porque vi tanto como que no estaba acostumbrado, ¿verdad? A esa forma. Obviamente yo no soy una persona, los que me conocen saben que soy bastante tranquila, no es que esté discutiendo, ¿verdad? Por cualquier cosa. Pero cada uno va aprendiendo a acostumbrarse un poquito de la forma de ser del otro. Los hijos heredan un poquito de cada uno y bueno, así se va formando una nueva familia. Lo más difícil creo que son los patrones de crianza, cuando somos de dos culturas diferentes y cada uno, aunque Latinoamérica, o sea, es bastante parecido, si se quiere, Costa Rica con Argentina, ¿no? Pero cuando hay que criar a los hijos y que hay uno que acostumbra a bañarlo a la mañana, otro que acostumbra a la noche, vieran que eso es como y cosas más, ¿verdad? Que cosas que pueden llevar a muchos desacuerdos, sobre todo al principio del matrimonio, que es cuando se establece, cada uno es como que quiere como mandar, ¿verdad? Decir, bueno, aquí mando yo, y entonces trata de establecer los mismos criterios que en su familia de origen. Pero no debe ser así, tienen que ir los dos de la mano, cediendo, ¿sí? Nos pasamos al tema de pareja, ¿verdad? Con todo esto, pero está bueno porque tiene que ver con la expresión de las Sí, emociones. Ujú. claro, así es, Teresa. Para las personas que se acaban de conectar, estamos con el tema de ¿te gustaría aprender a conectar con tus emociones? Estamos diciendo que es muy difícil para muchas personas conectar con las emociones porque de pequeños no nos dejaron expresar las emociones, sino que si llorábamos, ay, tan llorona, ¿por qué tiene que estar llorando? Si nos enojamos, pero ve, tan irrespetuosa, ¿por qué tiene que contestar? O sea, no puede tampoco uno decir lo que quiere ni nada. Y si se reía, entonces también, y Teresa comentaba el caso, sí, de que entonces también decían, ah, pero ¿por qué se ríe de esa manera? ¿Por qué se ríe tan duro? Pero usted no hace sino reírse.
Sí, entonces no era nos femenino. O era de mujeres, pero de otro tipo de mujeres, digamos. Decía mi abuelita. claro, entonces vamos bloqueando las emociones en los niños y cuando van creciendo, entonces es como yo no puedo sentir, yo no puedo expresar, yo no puedo decir porque es malo y entonces yo quiero agradarle al otro, entonces yo me tengo que portar de la manera que el otro quiere que yo me comporte para poder agradarle, porque es que Claro. entonces ni siquiera pienso que me tengo que agradar a mí misma y que lo importante es que yo me sienta bien como yo soy, con lo que yo tengo, con mis defectos, con mis cualidades, sino cómo le agrado al otro. Entonces Ujú. me voy poniendo máscaras y máscaras, ¿sí? Y Exactamente. estábamos viendo también las consecuencias a nivel de orgánicas, cómo nos puede enfermar, que hasta el cáncer nos puede dar también por la no Ujú. expresión de las emociones, o a veces las expresamos como no debe ser. Entonces, con ira, tirando puertas, tirando cosas, golpeando a todo el mundo, maltratando a todo el mundo, yéndonos hacia el lado que no es, o sumiéndonos en una depresión y quedándonos allí. Entonces Ujú. estábamos con eso, de que también de que es cultural y que en diferentes culturas pues lo expresan de una manera diferente, ¿sí? Ujú. Eh, bueno, dice, por allí hay un dicho que dice, a ver, yo lo anoté por aquí, si tus ojos no lloran, llorará otro órgano de tu cuerpo. Y es lo que estamos Claro, diciendo es de así. las enfermedades. Y decíamos Exacto. que reprimen mucho, sobre todo en los niños, para los que tienen niños pequeños, de no llore, no sea llorón. Entonces el niño se cayó, se golpeó y le decimos, eso no es nada, párese, ¿cómo que no es nada? Ay, sí, Es eso es, algo. yo no, ay, no, pero sí, Sí, eso es, las culturas que son así como más racionales, más como de, más, no sé, ¿verdad? Como hacen mucho eso, como de que no, eso no es nada, creen que es un modo de fortalecer la resiliencia, pero nosotras sabemos que la importancia del apego, ¿no? Que un niño lo que más necesita a esas edades es el abracito, ¿verdad? Acá dicen mucho, yo por eso pasé también, ¿verdad? De que cuando el chiquito está es muy bebé, que, no, no lo chine tanto, no lo abrace tanto porque se va a mal acostumbrar, ¿verdad? Que también puede tener su cuestión cierta en cuanto a que el exceso de cariño tampoco, ¿verdad? Es bueno, hay que como tener un... Pero hay edades en las que evidentemente se necesita mucho la demostración del afecto, ¿verdad? claro. Entonces dice también que decíamos que traía dificultad en las relaciones de pareja, ¿sí? Ujú, Dificultad conmigo misma, me puedo empezar a deprimir a partir de que no puedo expresar lo que yo siento. ujú, Al no hablar de mi sentimiento, no sé qué es lo que siento, como eso quedó bloqueado, como eso quedó quieto allí en la niñez, entonces yo ahora en la adultez ni sé qué es lo que siento. Y lo que decía cuando inicié, ¿no? Cuando tengo ujú, pacientes que le digo, ¿y qué sentiste cuando tal y tal situación? Y dice, no, pues yo pienso que esto, y uno está preguntando qué sentiste y le queda difícil conectar con el sentimiento y maneja la razón, ¿sí? No, es que yo pienso que eso, o es que yo creo que tal, y le estamos preguntando, es qué sentiste, y le queda ujú, difícil, o no manejamos sino como unas cuatro, digamos, emociones, y si muchos sabemos, no, pues me sentí triste, o sentí rabia, o tristeza, y de ahí no pasamos. ujú. De ahí no tenemos un lenguaje de emociones y de poder ampliar mis sentimientos. Me sentí frustrada, sentí dolor, ¿sí? Sentí ira, me dio ganas de hacer tal y tal cosa, pero como nos bloquean eso, entonces no conectamos con lo que sentimos y Ujú. negamos. Y si Claro. llegamos a darnos cuenta de que tengo rabia o que tengo esto, simplemente lo niego. Entonces cuando le dice, ¿estás bravo? Yo estoy bravo, no, yo no estoy bravo, yo estoy bien. Y Ajá. su expresión corporal lo Negación. está indicando. Ujú. Y hay una Así. negación.
¿sí? A ese sentimiento. Entonces lo que queremos aquí es eso, primero que nos demos cuenta de dónde viene esa dificultad Ujú. para poder, para poder conectar con las emociones. Segundo, cómo tuvimos que ponernos caretas para ser aceptados. Entonces, mejor yo no lloro porque entonces me van a decir que soy llorona, como me dijo mi mamá ya en la infancia, y no, qué pena, pues yo no soy llorona. Y entonces el otro, estoy en una discusión o estoy en algo y tengo deseos de llorar y no lloro, ¿sí? Y las lágrimas se me van para adentro y no lloro, pero entonces es cuando el cuerpo llora, sintiendo el deseo de llorar. O siento rabia y tampoco puedo decir, ¿sabes qué? Tengo ira. No lo puedo decir porque no me supe, no pude expresarlo allí en esa niñez. Ujú. Si hoy por hoy estamos enfermos de estas enfermedades que estábamos diciendo psicosomáticas, es bueno que podamos hacer una reflexión sobre eso. A ver, yo estoy sufriendo de la presión, yo estoy Ujú. sufriendo de dolores musculares, yo estoy sufriendo del estómago, ¿sí? O yo Ujú. estoy sufriendo de migrañas, porque entonces Ajá. podemos, porque como hay una negación, podemos decir, no, sí, yo sí expreso mis emociones, yo sí digo, pero si mi cuerpo me está hablando, sí, con estas enfermedades, es bueno escucharlo. Ya, si tengo esa hipertensión, si se me está subiendo la frecuencia cardíaca, si tengo las defensas bajas, sí, si tengo ese problema digestivo. A ver, entonces debe ser que yo sí estoy somatizando mis emociones y no las estoy expresando. Claro. Entonces, es empezar, ¿qué podemos hacer entonces? Sería la pregunta, ¿Qué ¿sí? podemos hacer, verdad? ¿Qué hacemos? Interesantísimo esto. Cómo el cuerpo habla cuando las emociones callan. Es así. Eso, Ahí nos sí. saludan desde Bolivia, mira nuestra colega Ruth Hola, Mary Rubí. Méndez. Saludos. Y Jenny también se Bienvenida. había unido por ahí, Jenny desde República Dominicana también. Sí. Bueno, entonces, yo pienso que lo primero, a ver, primero démonos cuenta. ¿Estaré en un estado de negación? Ujú. ¿Será que yo digo, sí, yo sí sé expresar mis emociones y yo digo, pero es que mira, a mí me da risa, Teresa, porque hay personas que dicen, yo sí las sé expresar, ¿ah? Yo digo lo que tengo que decir y yo, a mí qué me importa qué piense el otro, pero yo Ujú. sí le digo, como decimos por aquí, yo sí le digo cuántos pares son tres moscas. Ujú. Eso no es tampoco, eso no es saber expresar, porque mira que se está haciendo como con agresión, ¿sí? Porque entonces yo sí voy a decir, porque yo no me voy a tragar las cosas y yo le digo cuántos pares son tres moscas. Ah, pero yo voy con rabia y se lo digo. Yo voy con agresión y se lo digo y eso tampoco es. Ujú. Tampoco. Exactamente. Decíamos Qué difícil. que muchos de los problemas de ira, estábamos diciendo que puede ser por eso, por esa ira contenida o por no haber expresado lo que se sentía cuando era pequeño o no haber tenido esa relación sana con sus padres, ¿sí? Claro, O haber sido víctima de bullying o de abuso, de cualquiera de los abusos, claro, y queda esa rabia allí. Y entonces cuando la persona está adulta tiene esos problemas de ira, no sabe cómo manejarlas. claro. Además, además que piensa que eso es lo normal, Sí, ¿sí? sí, no. Y esas situaciones en las que los demás nos han herido, ¿verdad? Tanto ya como a una situación ya objetiva como es, porque en otros casos uno puede decir, sí, me parece que tal persona me lastimó o no, o tú le puedes decir, bueno, solamente recuerda que solo tú tienes el control de ver quién te va a lastimar o no, pero situaciones de bullying, de abuso, ¿verdad? Obviamente dañan, ¿verdad? Hieren y queda un dolor muy profundo. Entonces muchas veces la mente lo que hace es, para no pensar, para sentirse bien, es negar todas estas emociones, hacer de cuenta como que no pasaron y entonces no tanto negar, sino como bloquear, ¿verdad? Se bloquea la mente.
Entonces queda ahí, ¿verdad? Como algo en el olvido, pero que mejor no pensar, mejor no recordarlo. Y hay gente que por ahí tiene mucho miedo de hacer un proceso terapéutico porque cree que si va a terapia va a tener que sacar todo esto, remover el pasado y que vamos a estar siempre ahí como... Y no, no es así, es que eso de por sí está. Entonces, si no se saca, queda y está afectando a la persona. Pero también no quiere decir que en todo el proceso psicológico se va a estar hablando de eso. Eso es al principio cuando queremos como desbloquear, ¿verdad? Todo eso. Pero siempre con las herramientas como para que la persona no se lastime tanto. Nunca va a estar tan lastimada como ya lo está, ¿verdad? Más lastimada que lo que ya está. Entonces es sano hacer eso, ¿verdad? Sí, así es. Decíamos digamos, que una de las consecuencias era también a nivel conductual. ¿Recuerdan? Decíamos que a nivel físico, orgánico, a nivel cognitivo y a nivel de conducta, conductual. Y Ujú. hablábamos de que podían haber adicciones. Esto es importante para que usted mire si de pronto usted tiene alguna adicción y no entienda Ajá, qué es lo que está pasando allí. Entonces hay varios tipos, perdón un momentico. sí, que tomar agüita, sí, hidratarse. Sí. Eh, hay tres tipos de adicción. A las sustancias psicoactivas, Ajá, que ya sabemos, al alcohol, también a ujú, comportamientos como cuáles, como el comportamiento de gastar, de querer comprar cosas. También al sufrir. Hay adicciones y fue el caso que puse ahora de la señora que ya no sufría y ya no peleaba con el esposo y se sentía ujú, rara porque ya no estaban teniendo esas peleas y le faltaba como esa adrenalina de que aquí tiene que pasar algo porque si no, esto está muy aburrido, esto así como sin pelea. Entonces nos podemos ajá, volver adictos al sufrimiento, también al internet, al claro. sexo, adicción al Ujú. sexo o a los juegos, a jugar. Si tienes alguno de estos inconvenientes, podemos que dificultad para expresar nuestras emociones. También puede haber adicción a las personas, volvernos codependientes a las personas. Esto sí que es delicado y esto da para un tema completico, ¿sí? Claro, Inclusive para talleres y súper todo. interesante Bueno, la dependencia emocional. claro, porque hay personas que son muy codependientes y no pueden vivir sin la otra, así la estén tratando mal. ¿Sí? Ujú, Eso es a base, eso es, digamos, como consecuencia de que en su niñez no le enseñaron a expresar sus emociones y de que ahora ella tenga dificultad para poder expresarlas. Pero decíamos, y entonces, bueno, ya entendemos todo eso que viene de allí y que entonces las consecuencias son estas enfermedades, sí, en todo sentido, en las tres áreas, en la física, cognitiva y conductual, ya lo ujú. entiendo. Y ahora entonces, ¿qué hago? ¿Qué ¿Sí? hago? ¿Cómo se sale de todo eso, verdad? Hay que Bueno, tener en cuenta que todo eso se fue construyendo durante toda la vida, entonces tampoco es que ahora con el vivo ya vamos a salir, ya, sí, sí, ya lo logré, ¿verdad? Ya aprendí bien a conectarme con mis emociones. Esto es como un principio, ¿verdad? Como un primer pasito que tenemos que dar sí, sí. Entonces, es como para entenderlo. Yo diría que es como para para entender un poco comprender. a nivel racional. Pero Claro. normalmente, para que pueda haber un cambio, nosotros no solamente necesitamos entender la cosa desde la parte racional, sino desde la parte emocional, ¿sí? Ujú, Y de empezar a sanar cosas y de empezar a perdonar. Es todo un proceso que hay que hacer. ujú. Bueno, por aquí Sí, nos ahí decía, dijo, sí, nuestra experta en pareja, ¿verdad? Nos sí, decía, decía, hay que tener cuidado con dependencia emocional. Es terrible, es terrible. mm, sí, Eso,
trae mucho sufrimiento y como dije ahorita, eso es para un tema, mejor dicho, completo, porque la codependencia o la dependencia emocional trae mucho dolor, no solamente digamos, si es en relación de pareja, no solamente a la persona allí, sino a los hijos. Trae Claro. consecuencias a los hijos. Y la persona siente que no es capaz de salirse de allí y no tiene herramientas para salirse. Y entonces decía una señora, no, mire, pero lo que pasa es que eh, él me pega, él me critica, él me dice que yo no sirvo para nada. Y entonces yo le decía, ¿y entonces por qué no se ha ido? No, porque es que yo lo amo, porque yo lo amo. Entonces yo le decía, pero ¿cómo lo va a amar a él si no se ama a usted misma? Y usted misma no se está amando porque usted no está poniendo límites. Entonces Ujú. usted no lo ama, ¿sí? Porque si usted no se ama a usted misma, no lo puede amar a él. Y si usted está diciendo que usted lo ama a él, eso no es amor. Eso no es amor. Eso es dependencia, ¿sí? Claro, exactamente. Y la misma palabra de Dios dice, ¿no? En la Biblia dice que debemos amar a nuestros semejantes como a nosotros Como mismos. nosotros mismos. Y Ujú. si nosotros no nos amamos, no podemos amar al otro. Entonces la persona que está siendo codependiente no se está amando porque ella se está dejando maltratar y ella misma se maltrata. Pero como les digo, eso sería para un tema, eso de codependencia Claro. emocional. Es fantástico, a mí me encanta ese tema, ¿sí? Ah, sí, a mí Inclusive, también, la verdad. inclusive me encanta el libro de Robin Nowor donde habla de las mujeres que aman demasiado y, y, Ajá. habla, y habla de las mujeres adictas. Ellos tienen Adictas al amor. un grupo de mujeres que se llama Mujeres Adictas Anónimas a las Relaciones Afectivas y trabajan con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Es una Ujú. enfermedad, es una Claro. enfermedad, la adicción a la relación es una enfermedad. Pero bueno, ahí nos estamos saliendo un poquito del tema porque aquí es cómo Sí. vamos a hacer. No, pero ve cómo no manifestar adecuadamente las emociones, ¿verdad? A tiempo, o bloquearlas o reprimirlas puede llevar a todo esto en Sí, la parte psicológica, ¿verdad? Así como sí, hablábamos de las consecuencias a nivel corporal, pero a nivel psicológico está todo esto, ¿verdad? Todas las claro, heridas que tenemos que hacen que no, al final no pudimos expresar demasiado. Bueno, tenemos ahí cuadros de dependencia emocional o apatía emocional, que es de lo que hablábamos antes, ¿verdad? Mal manejo de las emociones, agresión, ¿sí? Uh-huh. claro. Entonces, esa consecuencia precisamente de no poder expresar esas emociones, de haber Uh-huh. crecido en un hogar disfuncional donde se negaron las emociones o donde solamente había espacio para la crítica, para el juzgamiento, para la agresión, para el alcohol, para las adicciones, pero no había espacio para la comunicación, para el aprobarte, para el felicitarte, para qué bueno que lo hiciste, sino que todo lo que estás haciendo está mal y entonces la autoestima pues se va por el piso y se cae en esa relación de adicción a las relaciones, que puede ser no solamente a la pareja, sino en general, En con general. cualquier otra persona. Ay, sí, o a varias parejas, ¿verdad? Termino como, voy de flor en flor, ¿verdad? De pájaro en pájaro, de árbol en árbol. Así es. Sí, así es. Entonces, ¿qué puedo hacer? Volvemos a la pregunta, ¿qué podemos hacer? Eso. Primero tengo que reconocer mis emociones. Tengo que reconocer que soy un ser con emociones, con sentimientos y que está bien, o sea, Dios me hizo así, y está bien expresar esas emociones. Ujú. Que si a mí me enseñaron allá que no,
Yo aquí tengo que hacer una reestructuración cognitiva para poder entender que sí es normal, que es normal que yo tenga ganas de llorar, que es normal que yo tenga rabia, que es normal que yo me frustre o que es normal que esté triste, ¿sí? Ujú, Entonces, que yo pueda, que yo reconozca mis emociones, conecte con ellas, que yo me dé cuenta de que estoy de pronto negándolas, de decir, no, yo no tengo rabia, o no, yo no estoy triste, sino poder decir, sí, estoy triste, ¿y qué pasa? ujú, Tengo derecho a estar triste. Sí, ujú. quiero llorar, ¿y qué pasa? Puedo llorar. Entonces, primero mirarme a mí misma, porque es que yo entonces miro allá afuera, a todos los Ujú, demás, y cómo agrado a los demás. No, aquí no es como yo agrado al otro, aquí es yo cómo busco mi bienestar, claro. cómo busco estar en serenidad conmigo misma. Entonces, Ujú, reconocer las emociones, no juzgándolas, ujú. simplemente que ahí están y que por algo Dios nos hizo con todas esas emociones. Que tengo que Exacto, reconocerlas y tengo que conectarme con ellas. exacto. Lo Como otro, ejemplo, sí, mira, perdóname, hablando de estos que vino a mi mente el tema de una paciente que me consultó hace poquito preocupada. Fíjate que un hijo falleció en un accidente hace menos de un mes. Y ella preocupada porque el hijo, el otro hijo, el hermano, ¿verdad? Estaba demasiado mal, demasiado triste, no comía, se sentía terrible. Y me decía, en cambio yo lo estoy manejando mejor. Todos los demás estamos bastante bien, no pero a mí me preocupa él que está tan así. Y yo le dije todo lo contrario, ¿verdad? Le dije, mire, a mí me preocupa más que él, me preocupa, de hecho él no quiso la consulta, ¿verdad? Que la mamá le sacó, es un hijo de ya mayor de edad y todo, ¿no? Me preocupan más ustedes, que parece que se sienten muy bien y están como si nada, porque ante una situación así y tan reciente, es normal que él esté expresando su tristeza de ese modo, ¿verdad? Entonces, más bien le dije, tenga cuidado porque puede llegar el momento que tanto guardar después aparezca en otro momento, ¿verdad? Sí, claro, o de otra manera, como estábamos de diciendo otra ahora, manera. Ujú. subirse la presión, una taquicardia, bueno, el organismo. Sí, Como decíamos, si tus ojos no lloran, llorará otro órgano de tu cuerpo, ¿sí? ujú, así Entonces, es. Entonces, reconocer estaba diciendo reconocer, primer paso. Ujú, es reconocer que Dios me hizo a mí con emociones y que ujú, es normal que yo las sienta, no juzgarlas. Sentir rabia, entonces no juzgar, ay no, ¿por qué me enojo? No, yo no debería enojarme, no, eso es pecado, o eso no, no puede ser. No, ujú, tienes derecho. Aquí el problema es qué hago con el enojo, ¿sí? claro. Pero yo no me puedo enojar. Y lo mismo la tristeza y todo esto. Entonces, reconocerlas, conectar con esas emociones, poder decir en qué parte del cuerpo la siento, a ver, dónde siento la tristeza. Algunas Ujú, personas la podemos tener en la garganta y aquí se siente uno como que no puede hablar, como que tiene un ajá, taco en la garganta. Otras personas la pueden sentir en el estómago, otras la pueden sentir en el corazón. Entonces es conectar en qué parte del cuerpo estoy sintiendo la tristeza, en qué parte del cuerpo estoy sintiendo la rabia, la estaré sintiendo aquí en mis puños, ¿dónde la siento? Pero para eso debo vivir el aquí y el ahora. Entonces no fugarme al futuro, ¿sí? Perdón, no fugarme al pasado, no ir al pasado, y estar viviendo allí en el pasado, es que me hizo, es que me pegó, es que no pude hablar, es que mi mamá no me enseñó a hablar, es que mi mamá me reprimió, que porque me reía, que porque no, no nos podemos quedar allá, ujú, pero tampoco nos podemos ir al futuro, a fantasear allí, sino aquí y ahora, ¿qué estoy sintiendo aquí y ahora? ujú, Aquí y ahora, por decir algo, llegó mi esposo y me gritó y tiró la puerta y eso, ¿qué estoy sintiendo? Aquí y ahora. ujú, ujú, Y ¿qué voy a hacer con lo que yo estoy sintiendo?
porque entonces queremos que el otro, nos centramos en el otro y no en mí misma. Pero aquí es como me miro yo, cómo conecto. Entonces, vivir el aquí y el ahora. Lo otro es poder escribirlas. Ajá. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí cuando tenemos dificultad para conectar con las emociones o para expresarlas. Una estrategia muy buena es poder escribirlas. Te estoy sintiendo así y así y así. Ujú. Quisiera hacer esto y esto y esto. ¿Sí? Estoy sintiendo mucha rabia porque mi esposo me hizo esto, o tengo mucha rabia porque mi hijo no ha llegado, iba a llegar a la madrugada, le dije que llegara a las 10 de la noche y es la 1 y no ha llegado, tengo mucha ira, ¿qué hago con esta ira? Entonces poder escribirla o poder hablarla, poder decírsela a alguien, poder decírsela a Dios también es una buena estrategia, hablar con él y decirle, me siento, Dios, me estoy sintiendo de esta manera, te quiero entregar esto. Sacarla porque cuando llegue el hijo, entonces yo he podido sacar eso y entonces simplemente voy a decirle, hijo, mira, pasó esto y esto. No quiere decir que yo no me enoje, claro, pero se lo puedo decir sin agredirlo, lo puedo hablar, no me lo dejo ahí guardado tampoco para después sacar el memorial de agravios en otra próxima que Ajá. hizo. Y El entonces, memorial de agravios. memorial de agravios, entonces, y en tal fecha hiciste esto y esto, y tenemos memoria pues de fechas La allí. En cuenta. el 25 de febrero, de septiembre hiciste esto, y el 4 de enero hiciste tal y tal, y saco pues todo allí con el memorial. ¿Por qué? Porque no lo dije en el momento, porque no lo Ujú. expresé. Entonces, escribirlas, escribe lo que sientes, escríbela en qué parte del cuerpo la sientes, qué quieres hacer con eso, ¿sí? Ujú. Entonces, es como respirando allí. Háblalas, llama a alguien también, y a una amiga, qué sé yo, a alguien, a una hermana, y dile, mira, me estoy sintiendo así, así, así. O lo que decíamos, háblesela a Dios. Ujú. Una buena estrategia también es una carta para ti mismo, y voy a dejar esa tarea para los que están allí conectados o para los que van a ver el video más adelante. Escríbete una carta a ti mismo. ¿Sí? Hola Estela, ¿cómo estás? Hola Teresa, ¿cómo estás? Mira, te quiero decir que siento esto y esto, si vieras que tal y tal y tal. ¿Sí? El dolor que siento, lo que sea. Y trata de construir, por último, emociones positivas. No te quedes ahí en las emociones negativas. Es Ujú. importante que empieces a construir emociones positivas, y para eso es importante que te des cuenta de lo que piensas, porque lo que tú piensas sientes. Entonces, si tú empiezas a pensar negativo, entonces vas a sentir negativo. Uy, pero es que si viera que hizo esto y esto, pero ¿cómo es posible que me fue infiel y tal cosa? Ah, mi emoción termina en el piso, mejor dicho, termina en la tristeza y en la amargura más horrible. Entonces Ujú. es cuidar los pensamientos, ¿sí? Dice también en la Biblia, a mí me gusta traer mucho pues a la Biblia porque allí Es que es un está toda manual de la vida. sabiduría de años, ¿verdad? Ahí Claro, condensada. Incluso cosas, ahí yo tuve un vivo con una colega de Carmita Ceballos sobre psicología y fe y hablábamos de cómo ahorita vienen a traer cosas nuevas, ¿verdad? Como la gran cosa, incluso traída como de otras religiones y todo, cuando eso está desde años, ¿verdad? Toda esa sabiduría en la Biblia, ¿verdad? Ujú. la misma Hay que psicología, conocerla, es que no la conocemos mucho. la Hay misma que psicología, los diferentes métodos de psicología o enfoques de psicología están allí. Entonces dice allí, pensad todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, en eso pensad. Entonces cuidar nuestros pensamientos, ese es otro tip. Cuidemos los pensamientos, construyamos emociones positivas. ¿Qué es lo que a mí me da gozo? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Entonces, si a mí me da gozo salir a caminar al parque, voy, camino al parque y pienso en otras cosas, miro las nubes, bueno, qué sé yo. Ujú. Mirar qué me hace feliz, qué me da gozo, qué me hace feliz, ¿sí? Eso es lo que yo me voy a dar. Claro. Darme a mí, dormir bien, comer bien, cantar, bailar, montar bicicleta, ¿sí? Entonces es empezar a sembrar otras cosas en mí misma, a pesar de que haya vivido las cosas que viví, pero yo no me puedo quedar allí. Esos son como algunos de los tips, ¿sí? Sí.
muy lindo. Entonces dice, Hace, soy un ser emocional. Te voy a dar esta frasecita, perdón, sí, Teresita. Soy ser emocional y tengo derecho a sentir ujú, y a expresar lo que siento, porque soy un ser emocional. exactamente, así es, sí. Interesantísimo. Todos estos tips, vuelvan a ver el vivo, ¿verdad? Compártanlo todo porque ahí hay un montón de formas en las que manejar nuestras emociones. Sirve también pensarse, digamos, si se sienten tristes, pensar en algún momento en que sintieron como la emoción contraria, algún momento así, y trae de algún modo al presente esa misma sensación, esos mismos sentimientos